mejor dicho, pero que están tratados con una especial simpatía en el lado loco, quimérico, que se muestra muy bien con la carga esta de los niños de la academia militar, que es una especie de empresa totalmente loca y suicida, totalmente inútil, pero ese es el tema típicamente fordiano de la gloria en la derrota, ser vencido, digamos, con dignidad, el permanecer invicto, que es un tema también muy faulkneriano en un cierto sentido. Pero luego yo creo que aquí lo que hay fundamentalmente en la película no es tanto el lado histórico, sino un lado muy intimista y muy personal. A mí esta película me recuerda al cuento largo o novela corta, no sé muy bien cómo llamarle, que más me gusta quizá de Truman Capote, que es El arpa de hierba, en la que por cierto también hay un juez, unos negros y un grupo de gente bastante alocada, que es lo que hay en el fondo también en esta película. Y es también un relato enormemente nostálgico, escrito en los años 50, pero que tiene una nostalgia también de otra época y que es también un poco un relato de la infancia, basado un poco en recuerdos infantiles. Y esta película tiene mucho el lado íntimo de recuerdo de una época que en este caso es traspuesto porque no es una época que él vivió, pero es una época seguramente sobre la que Ford estaba muy documentado, tanto por lecturas de ficción como sobre todo por sus lecturas de biografías y de libros de historia, que es lo que últimamente, no sé si últimamente, en el año 34, ya es muchos años de últimamente, pero lo que al parecer, después de una época de fiebre lectora de novelas, pasó a consumir casi en exclusiva, ¿no? Y yo creo que ese es un lado que él lo ha tenido siempre, el hacer películas sobre épocas remotas. Efectivamente, hay muy pocas películas suyas a lo largo de su filmografía que traten el mundo contemporáneo. Yo creo que aparte del último Hurra, They Were Expendable, que es una película sobre la guerra mundial rodada antes de que acabara la guerra, un crimen por hora, con unos años de retraso sobre los hechos de las uvas de la ira y 3 o 4 más, la mayoría son películas que ocurren en el pasado. Pero eso ha pasado con mucha gente que se ha dedicado a escribir novelas no sobre su época, sino sobre el pasado, sin que eso quiera decir ni siquiera que prefieran el pasado, sino que le interesan más como materia de ficción o que piensa que puede hablar, digamos, con más objetividad o con más imparcialidad sobre los temas que ya están pasados. Yo creo que hay un elemento que dices tú que tiene a veces inquietante. A mí es lo que más me gusta de Ford, el que haga que me emocionen cosas que no tendrían por qué emocionarme, el que haga que yo haga un esfuerzo por entender a personajes que en teoría me caerían muy mal, y que es lo que hace, por ejemplo, que varias de las películas de Ford sobre militares, y muy en particular, por ejemplo, Cuna de Héroes, me parezca una película de las más emocionantes de toda su carrera, cuando a mí los militares, la verdad, siento decirlo, me importan un pito, por no decir algo peor. Está muy bien. Yo quería decir que, ya que habéis sacado lo del sur, es que se coge a Faulkner, se coge a Tennessee Williams, se coge a Albee, se coge a Truman Capote, y cuando se viaja por el sur, y yo he viajado no con mucha frecuencia, pero he viajado algo por el sur de Estados Unidos, se percibe el perfume de la derrota, la fragancia de algo que tuvo un aspecto boyante y que ha desaparecido. Entonces todo eso creo que lo recogen bien todos, es un tema recurrente, un leitmotiv de todos los escritores sureños, porque yo creo que está en el ambiente, aparte de que ellos hayan crecido con esa educación porque está ahí presente, se siguen viendo banderas de la Confederación en todos los sitios públicos y privados, en todos los sitios te cuentan historias de viejos generales, y bueno, todo eso es lo que hizo prácticamente vertebrar toda la obra de Faulkner. Yo creo que mirar hacia el pasado, cuando se dan respuestas para el presente, no es una vía de escape, sino que es una forma de a lo mejor tomar distancias con el presente para que no se nos venga muy encima. Pensemos que Matar a un ruiseñor probablemente sea una película sobre ese momento en que ocurrió, pero vista a la distancia parece una película enormemente de rememoranza, enormemente mirada hacia atrás, ¿no? Y yo también tengo que decir que respecto al tema de la gloria en la derrota, aquí Miguel lo decía mientras veíamos la película, esta es una película que de alguna forma prefigura el último Hurra en buena situación. Ese plano de aguantando la cámara mientras se va alejando del juez Priest, abandonando el tribunal, completamente no derrotado, pero sobre todo humillado porque sus convecinos le hayan considerado que no era
imparcial. Por supuesto que él es parcial, pero a la hora de defender los valores en los que cree, que lleva ahí 25 años, ¿no? Y es también, yo creo que una película sobre las miradas, porque las miradas están muy, muy presentes. Hay, por ejemplo, dos secuencias maravillosas en el porches de noche, que como tú dices siempre suceden las cosas en las películas de Ford. Piense, por ejemplo, en Mogambo, una película tan alejada teóricamente de esta, en la que prácticamente casi todo sucede en la veranda, en el porche del bungalow de Clark Gable. Ahí se entrecruzan prácticamente todo el nudo gordiano, la estructura de la historia. Pues aquí, cuando al principio está con su sobrino Ron, en un momento determinado Will Rogers ve que la chica ha salido al porche, va a provocar mediante un truco. Él está siempre es un hombre muy tramposo en el mejor sentido de la expresión, en el mejor sentido rural de la expresión, el mejor sentido antiguo de la expresión, y en un momento determinado vemos como Rogers mira hacia afuera del encuadre. Creo que esto es muy importante en Ford, es decir, las miradas, porque él concibe el espacio mucho más amplio más allá del encuadre, pero todo sucede dentro del encuadre. Posteriormente, en la noche que va a preceder a esa hermosísima secuencia del cementerio, precedida antes a ese refugio de la intimidad, donde habla con los fantasmas del pasado presentes en su vida, que enciende una vela, es muy Henry Jamesiano. Y también voy a rendir homenaje a mi amigo Javier Marías, hermano de Miguel, que también le han encantado todos estos temas y cuya última novela, Negra Espalda del Tiempo, trata en buena parte de todas estas cosas, de cómo el pasado vuelve a la vida presente. Bueno, pues ahí hay una secuencia en la que resulta increíble cómo compone Ford. En primer término Will Rogers, en segundo término enfrentado a él a su sobrino, y muy al fondo entra vestida de blanco el personaje de Ellie May. Pero lo más importante es que Will Rogers mira que llega Ellie May, y luego va a mirar también fuera del encuadre que llega ese barbero lamentable que ridiculiza, anteponiendo un poco el personaje que en Curtis en Centauros del Desierto, con esas risitas, esas formas atildadas de vestir. Pero hay más adelante. Después, en el juicio, hay otra secuencia en la que Bob Gillis sorprende una mirada al reverendo Ashby, y él le mira otra vez, y al fondo del encuadre está el joven Rowan, que sorprende la mirada, y es los secretos del pasado que afloran dentro del encuadre a través de la mirada. Yo creo que ese es el gran secreto de John Ford, si se puede hablar del secreto, su impronta de estilo. Lo importante, por dónde fluye la emoción, son siempre en imágenes mudas, con miradas, con sobreentendidos, con secretos que sorprendemos, como la secuencia de la manta que se acaricia en Centauros del Desierto, todo dado con una enorme suavidad, que es lo que acaba produciendo la emoción. Yo creo que en Ford, sentimientos más imágenes producen siempre emoción incontenible del espectador, aunque muchas veces, como ha dicho Miguel, ideológicamente o intelectualmente podamos no estar de acuerdo con lo que se nos ofrece en la pantalla. A tu turno, como ellos han hablado muy poco, tú también hablas. No. A mí me gustaría, hablas ahora, que luego hablemos también de los dos guionistas de aquí, de Lamar Trotti y de Dudley Nichols, que son dos. No, sí que quería hacer una pequeña puntualización referida probablemente al principio de lo que estábamos hablando, de lo de Miguel y lo de Eduardo. No es lo mismo rememorar el propio pasado que ir al pasado de la historia. No es exactamente la misma añoranza. Cuando Truman Capote escribe El arpa de hierba, o cuando Harper Lee, están hablando de su infancia, están hablando de vivencias propias. Pero lo que hace John Ford en sus películas, o en las películas del pasado, porque realmente, abramos un paréntesis, John Ford tiene lo que yo llamo las películas del pasado, lo que yo puedo llamar con otros los western, y un tercer grupo que podríamos decir las películas de añoranza o de ensoñación de Irlanda. Lo que hace John Ford con las películas del pasado es inventar un pasado, porque es un pasado que no ha vivido, y está magnificando y haciéndonos colar un pasado que probablemente no fue exactamente así, no fue tan hermoso, no fue tan bonito. Efectivamente, el sur perdió, pero perdió muy bien perdido para la humanidad, porque no era ese el mejor camino de la humanidad, que siguiera el sur. Y la añoranza de Ford es la añoranza de aquel viejo tiempo, no la añoranza de Truman Capote. Ya terminados con ese tema, y ahora déjame que diga... pero que hay una cosa, pero que yo creo, no lo sé, porque pero ahora lo decís vosotros. Te cargas a Mulligan, que tampoco... Claro, eso es lo que iba a decir yo, pero que cuando Robert Mulligan está trabajando sobre un material de Harper Lee,
es un material en primera persona de la chica que cuenta la historia de matar a un ruiseñor. Aquí lo que le está trabajando es con un material de Irving Cobb, que es como si estuviera trabajando con un material de Mark Twain, sí. o de un tipo de esos materiales. O sea, que yo creo que eran unas historias cotidianas